Dios, dame esperanza. El milagro que espero ya viene. Romanos 15:13. El susurro en el silencio. ¿Has sentido alguna vez que tu oración se perdió en el aire? ¿Que hablas con el cielo y no escuchas respuesta? ¿Que cada día repites las mismas palabras esperando un milagro que parece no llegar? Si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque hay algo que Él quiere decirte, algo que tu alma necesita oír antes de rendirse. A veces, el silencio de Dios duele más que el propio dolor. Te levantas, oras, haces todo bien, y aún así todo sigue igual. Las puertas no se abren, las oportunidades se esfuman, las fuerzas se acaban, y te preguntas, ¿dónde estás, Señor? Pero el cielo no guarda silencio porque te olvidó. Guarda silencio porque te está preparando. Porque antes de cada milagro, hay un tiempo donde todo parece muerto, y sin embargo, algo invisible está germinando bajo la tierra. Cuando crees que nada está pasando, es cuando más se está moviendo lo invisible. Dios no se retrasa. Él sincroniza todo con precisión divina. Cada lágrima que derramaste fue recogida, cada noche sin sueño fue contada, y cada oración pronunciada con fe se convirtió en una llave en el mundo espiritual. Nada fue en vano. Aunque no lo veas, estás más cerca del milagro de lo que imaginas. El Dios de la esperanza no te prometió una vida sin desiertos, pero sí una promesa en medio de ellos. Porque cuando el desierto parece interminable, el cielo está preparando lluvia. Una lluvia de respuestas, de consuelo, de dirección, y tal vez no venga como tú esperas, porque Dios no responde a tu calendario, responde a tu corazón. Y cuando ese corazón decide seguir creyendo, aunque esté cansado, el milagro comienza a moverse. Hay momentos donde el alma ya no sabe cómo seguir, y justo ahí, en el borde del cansancio, se escucha el susurro del Espíritu diciendo, no te rindas, todavía estoy contigo. Porque el amor de Dios no se mide por lo que ves, sino por lo que soportas creyendo. Él no te abandonó, te escondió un momento para fortalecerte, porque hay procesos que solo se pueden vivir en lo secreto, lejos del ruido, donde solo la fe puede respirar. Tal vez todo a tu alrededor parece roto, pero aún en los fragmentos hay propósito. El Padre no desperdicia nada. Cada herida, cada espera, cada silencio tiene una enseñanza escondida. Y cuando llegue el momento, entenderás que su silencio fue la semilla del milagro que ahora estás a punto de ver. El enemigo quiere que creas que fue el final, que el cielo se cerró y que la esperanza murió. Pero Dios no termina donde tú te cansaste. Dios continúa donde tú te rendiste. Porque cuando ya no tienes fuerza para orar, el Espíritu ora por ti con gemidos que no se pueden explicar. Y esas oraciones invisibles están abriendo camino delante de ti. Hoy el cielo te dice, no fue en vano. Cada lágrima fue parte del plan. Cada pérdida fue una preparación y cada silencio fue una conversación divina en proceso. Nada de lo que viviste fue un error, porque incluso lo que te rompió te acercó a la verdad. Y esa verdad es que nunca estuviste solo. Aunque tus ojos no lo vieran, el Dios de la esperanza siempre estuvo trabajando. Así que respira. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque aún no veas nada, porque el milagro ya se está moviendo en lo invisible. Y cuando se manifieste, sabrás que todo valió la pena. No porque fue fácil, sino porque fue eterno. Y cuando lo eterno toca tu historia, nada vuelve a ser igual. Cuando el cielo comienza a moverse, hay un momento en la vida donde el alma se cansa de luchar con su propia fuerza. Te levantas cada día con el mismo peso, con la misma espera, con la misma pregunta que no tiene respuesta, y comienzas a pensar que quizás ya no hay más promesas, que tal vez el cielo se olvidó de ti.
Pero es justo ahí, en ese instante de cansancio profundo, cuando Dios empieza a moverse de formas que tus ojos todavía no pueden ver. El cielo no se queda quieto. Mientras tú lloras, los ángeles trabajan. Mientras tú dudas, Dios está alineando caminos que te llevarán exactamente al lugar donde debes estar. Nada está detenido, aunque lo parezca. El silencio no es ausencia, es construcción. Y cada minuto de espera fue una herramienta con la que el Padre preparó el escenario de tu milagro. A veces crees que la fe se te escapa entre los dedos como arena. Pero la fe no se mide en cuántas palabras dices, sino en cuántas veces decides no rendirte. Cada vez que elegiste creer una vez más, cada vez que abriste tu Biblia con lágrimas, cada vez que dijiste confío en ti, aún sin sentir nada, eso movió el cielo más de lo que imaginas. Porque el Dios de la esperanza no se impresiona con discursos, se conmueve con corazones perseverantes. Él no se olvidó de la promesa que te hizo. Solo está preparando el momento exacto en que todo cobrará sentido. Porque hay bendiciones que si llegaran antes, no durarían. Y Dios no quiere darte algo temporal, quiere entregarte algo eterno. El milagro que esperas no se perdió, solo está madurando, como una semilla bajo tierra, invisible pero viva, y aunque no la veas, está creciendo. El tiempo de Dios no es demora, es precisión. Y cuando esa semilla brote, entenderás por qué tuvo que pasar tanto tiempo en la oscuridad. Hay señales pequeñas que anuncian el cambio. Una paz que regresa de repente. Un sueño que vuelve a encenderse. Una palabra que llega justo cuando estabas a punto de rendirte. Eso no es casualidad. Es el cielo susurrándote, ya viene. Porque el Dios que comenzó la obra jamás la deja a medias. El enemigo quiere robarte la esperanza porque sabe que una persona sin esperanza deja de orar. Y cuando dejas de orar, dejas de ver. Pero hoy el Espíritu Santo viene a recordarte que todavía hay movimiento. Que aunque tus manos estén vacías, tu historia está llena de promesas. Que aunque no veas resultados, el proceso sigue vivo. Y lo que parece quietud es solo el suspiro antes del milagro. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Él no llega tarde, llega justo cuando tu corazón está listo para entender el valor del cumplimiento. Por eso hubo lágrimas, por eso hubo noches sin respuestas. No porque te castigaba, sino porque te preparaba. Te enseñaba a depender solo de Él, a reconocer su voz en medio del ruido, a distinguir su amor en medio del caos. Y ahora el cielo comienza a moverse. Tal vez aún no lo sientes, pero pronto lo verás. Una puerta se abrirá de manera inesperada. Una conversación que creías perdida se reanudará. Un mensaje llegará en el momento exacto, confirmando lo que tu espíritu ya presentía. Y entenderás que no fue suerte, fue cumplimiento. No temas si las cosas no suceden como soñaste. Dios no está siguiendo tu plan, está cumpliendo el suyo. Y su plan siempre supera tu imaginación. Lo que Él está preparando no es una respuesta parcial, es una transformación completa, porque no quiere solo darte algo, quiere cambiarte a ti mientras llega. Así que hoy, aunque no veas señales, declara con fe, mi milagro ya viene. Dilo aún temblando, dilo con voz quebrada, dilo en medio del silencio. Porque cuando una palabra nace desde el dolor, pero se pronuncia con fe, el cielo la sella. Y a partir de ese momento, lo invisible comienza a obedecer. Cada respiración tuya es un testimonio de que el propósito sigue activo. Si estás vivo, es porque aún hay algo que el cielo va a cumplir. Y aunque tus ojos no vean todavía el amanecer, el sol ya comenzó a levantarse. El milagro no viene de lejos, ya está en camino. Y cuando llegue, traerá consigo la confirmación de que cada lágrima, cada espera y cada silencio tuvieron sentido. La revelación detrás del silencio.
Hay momentos en que el alma deja de preguntar y simplemente comienza a escuchar. No escuchar con los oídos, sino con el corazón, porque cuando el ruido se apaga y la mente se rinde, la voz de Dios se hace más clara. Esa voz no grita, no exige, no obliga, susurra. Y en ese susurro está la revelación que transforma todo. Durante tanto tiempo pensaste que el silencio era abandono, que Dios te había dejado en medio del desierto sin mapa ni dirección. Pero hoy el Espíritu te revela algo que cambiará tu manera de ver la espera. No era silencio, era estrategia. Dios estaba construyendo en lo oculto lo que no podías entender a simple vista. Estaba moviendo piezas que no conocías, ordenando caminos que aún no existían. Mientras llorabas, Él escribía la segunda parte de tu historia. A veces el cielo calla, no porque no tenga nada que decir, sino porque su palabra ya fue dicha. Y ahora necesita madurar dentro de ti. Dios no repite promesas, las cumple. Y cuando parece que se ha alejado, en realidad está más cerca que nunca. Él trabaja en el silencio porque en el ruido no escucharía su dirección. Por eso te aisló, por eso permitió la pausa, por eso quitó personas y cerró puertas. Porque necesitaba tu atención entera para revelarte lo que viene después. La revelación no llega en el ruido de la tormenta, llega en la calma del alma. Cuando dejas de luchar por respuestas y empiezas a confiar en el proceso, ahí ocurre algo sobrenatural. Lo que antes dolía comienza a tener sentido. Descubres que el silencio fue un idioma sagrado, una forma de amor. El Padre te hablaba sin palabras, te enseñaba sin explicaciones, te guiaba sin que lo notaras. Y ahora todo encaja. Ahora entiendes que no era rechazo, era protección. No era demora, era dirección. Dios te guardó del camino fácil para entregarte el correcto. Y aunque el correcto dolió más, también te hizo crecer más. Te enseñó a reconocer su mano en los detalles, su voz en los pequeños milagros, su presencia en lo cotidiano. Ahora sabes que Él nunca se fue. Simplemente estaba trabajando fuera de tu vista. Y esa es la fe más pura. Creer sin ver, avanzar sin entender, amar sin recibir nada a cambio todavía. El silencio fue el escenario de tu transformación. Fue en ese espacio vacío donde tu fe aprendió a respirar, donde el miedo murió y la esperanza renació, donde dejaste de buscar señales y empezaste a descansar en la promesa. Y cuando el alma descansa, el milagro se acerca. Mira a tu alrededor. Tal vez aún no ves puertas abiertas, pero hay algo diferente. La atmósfera cambió. El peso en tu pecho se aligera. Eso no es casualidad. Es Dios confirmando que su plan sigue en curso. Él te dice hoy: hijo, hija, no fue mi silencio lo que te dolió, fue tu impaciencia. Pero aún así, nunca solté tu mano. Y cuando escuchas eso dentro de ti, algo se enciende. La fe que creías muerta vuelve a respirar. Hay una unción que solo nace en el silencio. La unción de los que esperan sin rendirse, de los que aman sin recibir, de los que confían sin entender. Esa unción está sobre ti ahora. Por eso resististe tanto, por eso no te derrumbaste, porque había una fuerza divina escondida en tu fragilidad. El enemigo quiso confundirte, quiso que creyeras que Dios había terminado contigo, pero el cielo nunca te descartó, solo te estaba puliendo. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo se alinea dentro de ti. Una certeza suave, una paz que no viene del mundo. Esa es la señal. El milagro está cerca, porque antes de que lo veas con tus ojos, lo sientes en el alma. El silencio termina y en su lugar llega la voz clara del Espíritu diciendo: ya viene. Lo que esperaste con lágrimas, lo que creíste perdido, lo que pensaste que nunca sucedería, está más cerca de lo que imaginas. Así que no maldigas tu proceso.
bendice tu silencio, porque fue allí donde Dios sembró la semilla de tu nueva temporada. Y esa semilla está a punto de florecer. Cuando la fe despierta, hay un instante que el alma no puede explicar. Un momento en que, sin razón aparente, sientes algo dentro que vuelve a encenderse. No es euforia, no es emoción, es algo más profundo. Es como si una llama apagada durante años empezara a respirar de nuevo. Eso que sientes ahora no es casualidad, es la fe despertando. La fe no desapareció cuando llorabas, solo se quedó dormida. Esperó el momento exacto para levantarse y recordarte que lo imposible sigue siendo posible, porque el Dios que te prometió no ha cambiado. Su palabra sigue viva y su poder no se detuvo. Y aunque tus circunstancias digan lo contrario, el cielo ya decretó, ya viene el milagro. La fe no es negar la realidad, es desafiarla, es mirar lo que duele y decir, aún así confío. Es estar en medio del fuego y declarar, sé que no me consumirá. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios. Esa es la fe que abre mares, que derriba muros, que hace temblar lo invisible. Y esa fe está volviendo a ti ahora mismo. Durante tanto tiempo creíste que la fe era sentir algo, pero la verdadera fe no se siente, se decide. Decidir creer cuando el alma está cansada, cuando la oración parece inútil, cuando nada cambia. Ahí es donde la fe se vuelve inquebrantable, y esa fe es la que hoy el cielo está despertando dentro de ti. Mira cómo cambian las cosas cuando eliges creer otra vez. Lo que ayer te desesperaba, hoy se vuelve enseñanza. Lo que antes te asustaba, ahora te impulsa. Porque la fe no cambia la tormenta, te cambia a ti dentro de ella. Te da ojos para ver el propósito donde otros solo ven dolor. Te enseña a reconocer que el fuego no vino a destruirte, sino a purificarte. Hay una fuerza nueva descendiendo sobre ti. No viene del esfuerzo, viene del Espíritu. Esa fuerza te levanta, te limpia, te renueva, te recuerda que no eres la víctima del proceso, eres el testigo del milagro, porque lo que estás viviendo no es un castigo, es un renacimiento. Dios te dice hoy, hijo, hija, no fue el final, fue el comienzo. No perdiste, te preparé, no fracasaste, te formé. Cada caída fue una lección, cada lágrima una oración no dicha, cada silencio una semilla de poder. Y ahora todas esas semillas están brotando al mismo tiempo. El cielo se está moviendo a tu favor, no porque lo merezcas, sino porque lo esperaste con fe. El enemigo te hizo pensar que todo estaba terminado, pero él no contaba con algo: la fe que se niega a morir, la fe que resiste los golpes, que sobrevive al fuego, que se levanta entre las cenizas y dice, todavía creo. Esa fe es el arma más poderosa que tienes. Y ahora está encendida otra vez. Siente la atmósfera. Hay un cambio sutil pero real. Tu espíritu lo sabe antes que tu mente. Hay una paz extraña, una calma que no entiendes. Eso es el Espíritu Santo respirando esperanza sobre ti. Es el amanecer después de una larga noche. Es la prueba de que la promesa sigue viva. El milagro no llega cuando lo pides, llega cuando estás listo para recibirlo. Y ahora estás listo. El proceso te vació de lo que sobraba, te hizo fuerte donde eras débil y te enseñó a reconocer lo que realmente importa. Por eso el cielo dice, ahora sí. Porque la fe que ahora tienes no es emocional, es eterna. No se mueve por lo que sientes, se mueve por lo que sabes, que Dios es fiel. Así que levanta la cabeza. No mires lo que perdiste, mira lo que aprendiste. No temas por el mañana porque ya no caminas solo. El Dios de la esperanza va delante de ti. Y mientras tú crees, el milagro avanza. Invisible, silencioso, pero imparable.
Tu historia no termina en la duda, termina en el cumplimiento. Y pronto, cuando todo encaje, entenderás por qué el cielo guardó silencio tanto tiempo. Era para que pudieras escuchar este momento, el momento en que la fe volvió a despertar, y con ella, el milagro empezó a florecer. Cuando el milagro comienza a moverse, hay un instante sagrado que no se anuncia. No hay señales en el cielo ni ruido en la tierra, solo un cambio suave, casi imperceptible, que se siente más que se ve. Es el momento en que el milagro comienza a moverse, cuando lo invisible empieza a obedecer la palabra que Dios decretó sobre tu vida. No lo notarás al principio, porque los milagros no siempre llegan con truenos, sino con susurros. Empiezan en lo más pequeño, en lo que parecía insignificante. Una llamada inesperada, una oportunidad que vuelve, un corazón que se ablanda. Y poco a poco, lo que parecía estancado empieza a fluir. El mismo Dios que separó el mar para Moisés es el que hoy está separando las aguas que te detenían. El mismo que multiplicó los panes está multiplicando tus fuerzas. Y el mismo que resucitó promesas muertas está tocando tu historia con nueva vida. Lo que antes parecía imposible, ahora se está reacomodando a favor tuyo. Y aunque tus ojos no lo comprendan, tu espíritu lo sabe. Algo está cambiando. Los milagros no ocurren cuando lo mereces, sino cuando estás dispuesto a creer. Y tú creíste. Aún con lágrimas, aún con miedo, aún sin entender, seguiste diciendo, confío. Esa palabra fue el permiso que el cielo necesitaba para comenzar. Porque la fe no mueve a Dios, lo invita. Y tú lo invitaste cada vez que oraste en silencio. Ahora las piezas se mueven. El tiempo que parecía perdido empieza a acelerarse. Las puertas que se cerraron sin explicación comienzan a girar. Y lo que antes se desmoronó empieza a reconstruirse con más gloria que antes. Nada fue en vano. Ni un día, ni una lágrima, ni una espera. Cada detalle formaba parte del mapa que te trajo hasta este punto exacto. Dios nunca improvisa. Él vio este día desde el principio. Sabía cuántas veces ibas a caer, cuántas veces ibas a dudar, y aún así decidió cumplir su promesa. Porque su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor eterno. Y ese amor está actuando ahora mismo en tu favor. Cuando el milagro se mueve, el alma lo siente antes de verlo. Sientes una paz que reemplaza la ansiedad, un gozo tranquilo que llega sin razón aparente, un peso que se levanta de tu pecho sin explicación. Eso no es casualidad, es cumplimiento espiritual. El cielo ya decidió, y cuando el cielo decide, nada puede detener lo decretado. Tal vez las circunstancias aún no cambiaron por fuera, pero ya cambió la atmósfera. Y lo que cambia en el espíritu, pronto se manifiesta en la realidad. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y la promesa que sembraste en lágrimas está floreciendo ahora, justo en el suelo donde pensaste que nada crecería. El milagro no llegó tarde, llegó en el momento perfecto. Ni un minuto antes, ni un minuto después, porque si hubiera llegado antes, no hubieras sabido cómo sostenerlo, y si hubiera tardado más, el dolor te habría consumido. Por eso Dios esperó a este punto exacto, donde tu corazón aprendió a confiar sin condiciones. Ahora verás cómo todo empieza a tomar forma. Lo que parecía caos era diseño. Lo que parecía pérdida era redirección, y lo que parecía final era el punto donde la gloria de Dios estaba a punto de irrumpir. Siente esto en lo más profundo. No estás esperando el milagro te está esperando a ti. Esperó que creyeras, esperó que perdonaras, esperó que soltaras, y ahora que lo hiciste, el camino está libre. Nada se opone, nada lo detiene. El cielo se abrió sobre ti y lo que fue hablado se cumplirá.
Dios no olvidó ni una sola palabra que te prometió, ni una lágrima que derramaste, ni un ayúdame que dijiste en voz baja. Todo fue escuchado. Y hoy, esa oración que pensaste que se perdió en el aire está regresando convertida en respuesta. Una respuesta que llevará tu nombre, tu historia, tu propósito. Porque cuando Dios dice ya viene, no es promesa vacía, es movimiento, es cumplimiento, es poder en acción. El milagro ya comenzó a moverse. Y esta vez, nada ni nadie podrá detenerlo. Cuando Dios se manifiesta y de pronto algo cambia, no afuera, sino adentro. Un calor suave recorre tu pecho, tus ojos se llenan de lágrimas sin saber por qué, y un suspiro profundo escapa de tu alma. Eso que sientes no es emoción, es presencia. Es el momento en que Dios decide manifestarse no solo con palabras, sino con poder. Él no viene con ruido ni con relámpagos. Llega en silencio, pero su silencio tiene peso. De pronto, lo que antes era angustia se vuelve paz. Lo que antes era miedo se transforma en calma. Y esa calma no se puede explicar, solo se puede sentir, porque cuando la presencia de Dios llega, todo cambia sin que nada parezca moverse. Miras alrededor y no entiendes cómo, pero algo dentro de ti sabe que ya no estás solo. Esa sensación de vacío desaparece, el peso en tus hombros se levanta, y donde antes había dolor, ahora hay consuelo. El Espíritu Santo se ha acercado, no para juzgarte, sino para abrazarte, no para preguntarte por qué dudaste, sino para recordarte que nunca dejaste de ser amado. El milagro no siempre llega con señales visibles. A veces llega con una certeza tan profunda que ningún temor puede romperla. Es esa voz interna que te dice, tranquilo, ya pasó, ya viene lo que pediste. Esa voz es la respuesta que esperabas, no una respuesta escrita, sino viva, que respira dentro de ti y cambia todo. Dios se está moviendo ahora, está tocando lo que estaba enfermo, restaurando lo que estaba roto, desbloqueando lo que estaba detenido, lo hace con suavidad como quien sana una herida antigua, porque el poder de Dios no solo transforma circunstancias, transforma corazones. Mientras escuchas, el cielo trabaja. Una puerta se abre en lo invisible, una cadena se rompe, una carga se pega, disuelve, y tu alma que antes se sentía pequeña, ahora se siente ligera, libre. Es como si el aire cambiara, como si todo el universo se alineara para recordarte que Dios sigue cumpliendo promesas. El Espíritu te dice ahora, no fue un sueño roto, fue un propósito en construcción. Todo lo que lloraste fue el precio de una nueva temporada, y esa temporada acaba de comenzar. El milagro que esperabas ya no está en camino, está aquí. Tal vez no lo ves aún, pero lo sentirás en cada detalle. Porque cuando Dios actúa, hasta el silencio se llena de significado. Piensa en esto. Cada lágrima que cayó regó el suelo donde hoy brota tu respuesta. Cada noche que pensaste que no podías más, fue la noche donde Dios estuvo más cerca. Cada vez que te rendiste, Él te sostuvo. Y ahora, mientras respiras, Él te levanta de nuevo. No como eras antes, sino como quien ha visto el rostro de la fidelidad divina. Los milagros no son cuentos, son encuentros, y hoy estás teniendo uno. El cielo te está mirando, el Espíritu te está envolviendo, y una frase resuena fuerte, más clara que nunca. Yo soy el Dios de la esperanza, y he venido a llenarte de paz y de fe, para que reboses de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. No es solo un versículo, es un decreto que ahora se cumple sobre ti. El Dios de la esperanza no te dejó esperando. Te estaba preparando para este instante. Todo lo que parecía perdido vuelve a la vida. Todo lo que el enemigo quiso destruir está siendo restaurado con gloria.
Ahora entiende esto. Tu milagro no es solo una respuesta, es un renacer, no es una solución, es una transformación. Y aunque el mundo no lo comprenda, tú lo sabes. Sientes el fuego suave en el alma, el brillo, detrás de tus ojos. Esa es la evidencia. Dios está aquí. No necesitas más señales. El mismo aire que respiras está lleno de promesa. Y en este preciso momento, el milagro que esperabas ya comenzó a manifestarse. No temas más. El Dios que prometió está cumpliendo. Y lo que estás viviendo ahora es apenas el comienzo de la plenitud que viene después del milagro. Cuando el milagro llega, el alma se queda en silencio, no porque no tenga palabras, sino porque ninguna palabra alcanza. Lloras sin tristeza, sonríes sin razón, respiras diferente. Todo parece igual afuera, pero nada es igual dentro. Es como si el mundo se hubiera detenido solo para que entiendas que Dios realmente lo hizo. Ya no eres la misma persona que empezó esta historia. El dolor te enseñó lo que la calma nunca habría podido enseñar. Las lágrimas se convirtieron en sabiduría, la espera en fortaleza y el silencio en comunión. Ahora entiendes que cada caída fue parte del diseño. Cada pérdida fue semilla y cada oración fue una llave invisible que abrió lo imposible. Cuando Dios se manifiesta, no solo cambia tu entorno, cambia tu manera de mirar. Antes veías ruinas, ahora ves cimientos. Antes veías demora, ahora ves propósito. Y donde antes sentías ausencia, ahora ves presencia. Porque el milagro no vino solo para resolver tu situación, vino para despertar tu visión. De pronto, lo que antes dolía ahora inspira. Recuerdas los días en que pensabas que no ibas a sobrevivir y sonríes, porque ahora sabes que fue en ese valle donde Dios sembró su gloria. Todo lo que pasaste tenía sentido. No lo entendías porque todavía estabas en medio del proceso, pero ahora ves el cuadro completo. Y en ese cuadro hay luz, una luz que no viene del sol, sino del Espíritu. El mismo Espíritu que te consoló en la noche, ahora te impulsa a caminar con propósito. Ya no temes al futuro, porque sabes quién camina delante de ti. El miedo perdió su voz, la duda perdió su trono, y el pasado perdió su poder. Ahora solo hay una certeza: Dios estuvo, está y seguirá estando. El milagro no termina cuando se cumple, comienza cuando lo reconoces. Porque reconocer es agradecer, y agradecer abre nuevas puertas. El corazón agradecido vive en modo milagro. Cada día se vuelve testimonio, cada paso se vuelve adoración. Y tu vida, sin que lo notes, se convierte en una carta abierta donde otros leerán la fidelidad de Dios. Lo más hermoso es que no necesitas decir mucho. Las personas verán el cambio en ti. Verán la paz donde antes había ansiedad. Verán la fe donde antes había desesperanza. Y cuando te pregunten qué pasó, no tendrás que explicar, solo dirás: Dios lo hizo. Y así comienza una nueva temporada. No de lucha, sino de propósito. No de lágrimas, sino de testimonio. Porque quien fue tocado por el fuego de Dios ya no puede vivir igual. Hay una nueva luz en tus ojos, un nuevo tono en tu voz, una nueva manera de amar. Y eso no es producto de esfuerzo humano, es el resultado de haber conocido de verdad al Dios de la esperanza. Ahora entiendes Romanos 15:13 en carne viva. El Dios de la esperanza te llenó de gozo, de paz y de una fe tan profunda que rebosa sin que lo intentes. Ya no necesitas forzar nada, solo fluir, porque cuando el Espíritu habita, todo encuentra su lugar. Mira a tu alrededor. Aquellos que antes no entendían tu proceso, ahora verán tu propósito. Tus palabras tendrán peso, tus gestos serán mensaje, tu historia será medicina. Porque no se trata solo de que recibiste un milagro, se trata de que te convertiste en uno. Y el cielo sonríe.
no porque el proceso terminó, sino porque lo abrazaste, porque aprendiste a confiar no en lo que ves, sino en quien te sostiene. Ahora tu fe no depende de resultados, depende de relación, y esa relación es indestructible. Así que da un paso hacia adelante, no con miedo, sino con gratitud. El pasado ya no te persigue, te impulsa, y lo que antes te pesaba, ahora te recuerda de dónde Dios te levantó. El milagro no fue solo lo que pasó, fue lo que despertó en ti. Y mientras el sol se levanta sobre este nuevo día, tu alma entiende que nada fue casualidad. El Dios que prometió, cumplió, y el mismo que cumplió, seguirá cumpliendo. Porque una vez que el cielo toca tu historia, ya no hay vuelta atrás. El propósito después del milagro. Cuando el milagro se cumple, muchos piensan que la historia termina, pero con Dios, el cumplimiento nunca es un punto final, es una nueva comisión, porque lo que Él hace en ti siempre tiene destino en otros. La bendición que recibiste no se diseñó solo para aliviarte, sino para activar algo más grande. Tu proceso no fue solo para fortalecerte, fue para prepararte, porque quien ha visto el fondo del dolor sabe cómo hablar al que aún está cayendo. Quien ha sentido el silencio del cielo sabe reconocer el susurro de Dios en la vida de otro. Y esa sabiduría no se aprende en libros, se aprende en lágrimas. Cada noche difícil fue una clase divina sobre compasión, y ahora el Maestro te envía a compartir lo que aprendiste. Dios no te restauró para que regreses al mismo lugar. Te levantó para que levantes. Te dio una voz, y esa voz lleva poder, porque ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Y las palabras que nacen del fuego sanan lo que el miedo quemó. Mira tu historia. Cada herida que dolió ahora brilla. Las cicatrices no son señales de derrota, son certificados de victoria. Y cuando alguien las vea, entenderá que también puede sobrevivir. Tu testimonio será como un faro encendido en medio de la noche, guía, consuelo y señal para los que aún no encuentran su camino. El propósito detrás del milagro es este: ser canal de esperanza, de fe, de consuelo, no para cargar el peso del mundo, sino para reflejar el amor que te salvó. Porque lo que Dios te dio no fue solo una respuesta, fue una asignación. Y cada vez que compartes tu historia, el cielo se expande a través de ti. Habrá personas que llegarán a tu vida sin saber por qué. Y mientras hablen contigo, sentirán paz. Esa paz no vendrá de ti, vendrá de la presencia que ahora habita en ti. Porque donde antes hubo vacío, ahora hay río, y ese río de esperanza no se detiene, fluye, sana, restaura. El enemigo quiso que tu dolor te callara, pero Dios lo convirtió en voz, una voz que rompe cadenas, que despierta corazones dormidos, que recuerda a otros que todavía hay milagros en camino. Esa es tu nueva misión. Ser testigo vivo de que el amor de Dios aún actúa. No necesitas púlpito, solo presencia. No necesitas títulos, solo verdad. Y tu verdad ya está impregnada de la gloria que te tocó. El mundo no necesita más discursos, necesita historias reales. Y la tuya tiene todo lo que el cielo usa para despertar fe, quebranto, proceso, paciencia, restauración y victoria. Tu vida ya no es un eco de tristeza, es un canto de resurrección, y cada paso que das es una semilla plantada en la vida de alguien más. Por eso, no te escondas, habla, comparte, ora, porque no sabes a quién salvará una palabra que salió de tus heridas sanadas. Dios no desperdicia lo vivido, lo multiplica. Y cada vez que eliges servir desde tu testimonio, la esperanza se multiplica contigo. El propósito después del milagro no es volver al pasado, es iluminar el camino de los que vienen detrás.
Tú fuiste el primero de una nueva generación de fe. Tu familia, tus amigos, tus hijos verán la diferencia. Verán que el mismo Dios que te levantó a ti también puede levantarlos a ellos. Así que no te detengas. Camina con la cabeza en alto, con la voz suave pero firme, con el corazón lleno. El milagro te cambió, pero el propósito te enviará. Porque cuando el cielo toca una vida, esa vida se vuelve reflejo de su gloria. Y hoy, mientras hablas, sonríes y respiras, el universo entero es testigo de eso, que el Dios de la esperanza sigue escribiendo historias. Y la tuya recién comienza, el legado de la esperanza. Con el tiempo entenderás que el milagro más grande no fue lo que recibiste, fue en quien te convertiste. Porque los milagros pueden marcar una temporada, pero el legado transforma generaciones. Y lo que Dios comenzó en ti no terminará contigo. Seguirá fluyendo a través de los tuyos, tocando vidas que ni siquiera imaginas. Tu fe abrió un camino donde antes solo había desierto. Y por ese camino caminarán tus hijos, tus nietos, las personas que te escucharon, los corazones que fueron tocados por tu historia. Cada palabra que sembraste con fe se convertirá en cosecha para ellos, y cada lágrima que ofreciste en silencio se transformará en lluvia de bendición sobre su futuro. El cielo trabaja por líneas eternas. Cuando Dios bendice a uno, piensa en muchos. Por eso te escogió a ti, para romper ciclos, para abrir puertas, para limpiar el nombre de una generación que no conocía el poder de la esperanza. Eres el inicio de algo que el tiempo no podrá apagar. Antes, tu apellido podía estar ligado al dolor, a la escasez, al miedo, pero a partir de ahora estará ligado a la fe, a la luz, a la presencia. Porque la bendición de Dios no se limita a una persona, se expande como un río que no se detiene. Y donde ese río pasa, deja vida, deja propósito, deja herencia. Quizás nunca lo planeaste, solo querías sobrevivir al proceso, solo querías una respuesta, pero el cielo planeaba algo más grande. Tu historia sería la señal para los que vienen detrás. Porque alguien necesitaba ver que Dios todavía levanta, todavía sana, todavía responde, y tú fuiste esa respuesta viviente. Tu casa ya no será conocida por las lágrimas, sino por la paz que se siente en ella. Tus palabras serán abrigo, tus manos serán refugio, tu mirada será consuelo. El espíritu que te sostuvo ahora sostiene a los tuyos. Y las mismas promesas que te levantaron se cumplirán también en ellos. Esto es lo que el enemigo quiso evitar. No temía solo a tu victoria, temía a tu legado, porque sabía que si tú te levantabas, toda una generación se levantaría contigo. Pero ya es tarde, el cielo ganó, y lo que Dios selló con propósito, nadie lo puede revertir. Tus hijos aprenderán a confiar viendo cómo tú esperaste. Orarán recordando cómo tú orabas. Y cuando duden, recordarán cómo tú seguiste creyendo aún en la oscuridad. Ese es el poder del legado. No se impone, se inspira. Y la inspiración que dejas no morirá, porque proviene de la fuente eterna. A veces el legado no se mide en lo que dejas, sino en lo que despiertas. Despiertas fe donde había miedo, esperanza donde había resignación, amor donde había vacío, y esa energía divina se propaga sin límites. Tu voz, tu historia, tu testimonio seguirán viajando, alcanzando corazones en lugares donde nunca has estado. Así actúa Dios. Convierte un milagro personal en un movimiento eterno. No subestimes lo que sembraste. El cielo guarda registro de cada acto de fe, y cuando tú ya no estés para verlo, la cosecha seguirá floreciendo. Porque la esperanza verdadera no muere, se multiplica. Y cada vez que alguien repita tus palabras, cada vez que alguien crea por tu ejemplo, el cielo volverá a sonreír.
Tu legado no será una historia de supervivencia, será una historia de propósito. Una antorcha encendida que pasa de mano en mano. Y aunque cambien los tiempos, esa luz no se apagará, porque fue encendida con fuego celestial. Ahora mira hacia el futuro sin miedo. Tu vida ya no es solo tuya, pertenece al plan eterno, y mientras sigas caminando en fe, cada paso dejará huellas de esperanza para los que vienen detrás. Esa es tu herencia, esa es tu recompensa. No un tesoro de oro o fama, sino un legado espiritual que brilla más que cualquier cosa terrenal. Tu nombre será recordado, no por tus logros, sino por tu fe. Y cuando otros hablen de ti, no dirán fue fuerte, dirán Dios fue fiel en su vida. Porque el verdadero legado no exalta al hombre, exalta a aquel que lo levantó. Y ese será tu sello. Tu historia será sinónimo de esperanza viva, oración profética y nuevo comienzo. Y ahora, cierra los ojos un momento, respira, siente el peso que se va y la presencia que llega, porque este no es un cierre, es un comienzo. Lo que el cielo empezó en ti hoy se confirma. Este es el día en que la esperanza deja de ser promesa y se convierte en realidad. Padre, gracias por no soltarme cuando yo solté todo. Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Gracias por hablarme incluso cuando yo no tenía palabras. Hoy entiendo que no me olvidaste, me preparabas, y que cada lágrima fue un idioma que solo tú entendías. Señor, hoy levanto mi corazón delante de ti. Ya no vengo a pedir, vengo a agradecer, porque lo que esperé tanto tiempo ya empezó a moverse. Tal vez no lo vea todo, pero lo creo todo, porque aprendí que la fe no se trata de ver milagros, sino de ser parte de ellos. Declaro que mi vida es tuya, que cada respiro es una evidencia de tu fidelidad, que mi historia será testimonio de que tú todavía transformas, todavía sanas, todavía cumples. Hoy entrego el control, suelto la ansiedad, la culpa, el miedo, el pasado, y tomo tu mano para caminar hacia lo nuevo que ya preparaste. Gracias, Dios de la esperanza, porque cumpliste Romanos 15:13 en mi alma, porque me llenaste de gozo y paz en el creer. Y ahora reboso de esperanza por el poder de tu espíritu. Ya no soy quien lloraba en el silencio, soy quien confía en medio de cualquier tormenta. Ya no cargo mi historia como peso, la llevo como bandera. Porque todo lo que viví me trajo hasta este momento, y este momento es santo, Espíritu Santo. Sopla sobre cada corazón que escucha esta palabra. Despierta la fe dormida, sana las heridas viejas, rompe las cadenas que el miedo construyó. Haz que cada alma cansada vuelva a sentir vida, que cada mente confundida encuentre paz, y que cada hogar que escuche esta oración sienta el calor de tu presencia entrando como luz en medio de la oscuridad. Declaro cielos abiertos, declaro tiempos nuevos, declaro que el milagro ya está en marcha, que las puertas se abren, que las promesas se cumplen, que los corazones se restauran. Declaro que el enemigo no tiene poder sobre lo que tú has sellado con amor. Y declaro, Señor, que nada ni nadie podrá apagar esta esperanza que has encendido en mí. Hoy camino con fe, no porque lo entienda todo, sino porque confío en aquel que sabe todo. Y aunque el camino sea incierto, sé que tus pasos van delante de los míos. Ya no temo al mañana, porque sé que tú ya estás allí. El milagro que esperé ya llegó, y lo que viene será aún mayor. Gracias por cada persona que escuchó esta palabra. Gracias por cada alma que volvió a creer. Gracias porque incluso en los lugares donde la fe parecía muerta, hoy vuelve a florecer. Que esta voz no sea solo sonido, sino semilla, una semilla que germine esperanza en cada corazón que la reciba. Y si estás escuchando estas palabras ahora,
Coloca tu mano sobre tu pecho y di conmigo: Señor, recibo tu promesa. Declaro que mi milagro ya viene. Declaro que mi esperanza vive. Y declaro que nada podrá apartarme de tu amor. Siente la presencia. El aire cambió. La atmósfera es diferente. No estás solo, nunca lo estuviste. El Dios de la esperanza camina contigo. Y amado, no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.